Sí, en Nicaragua, después de más de 3 años de sistemática represión, hay a la fecha 155 personas presas políticas. La mayoría ya tienen varios meses, varios años. Incluso hay privados de libertad, personas privadas de libertad por casi 3 años de estar sufriendo cárcel injusta y todos los atropellos, ¿verdad? Tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. En el contexto de la represión se señala que hay 145 en el contexto de esta represión a partir de abril de 2018, más 10 personas reconocidas como presas políticas, entre los que están Marvin Vargas, el cachorro, que ya cumplió 10 años de estar privado arbitraria e inconstitucionalmente en violación a todos sus derechos humanos. Y otros 9 que fueron del caso conocido del 19 de julio. Y 145 ya de los últimos 3 años de sistemática represión. Y entonces es importante considerar que en Nicaragua precisamente siguen cometiéndose crímenes de lesa humanidad, entre eso la persecución sistemática, la cárcel y la tortura, ¿verdad? En perjuicio de muchos jóvenes a quienes se les apresó, se les acusó y procesó sin ningún derecho ni garantía en su calidad de ciudadanos con derechos y ciudadanas con derechos. Todas esas personas están privadas con algo en común, incluyendo los más de 30 secuestros de los últimos meses. Tienen por común la arbitrariedad y la inconstitucionalidad en violación grave a sus derechos humanos, libertad, integridad física, la vida, la seguridad, sus derechos y garantías. Tienen como común las 155 personas presas políticas, para los cuales el colectivo mantiene permanentemente, siempre, cada vez que atentan contra la libertad, la circulación de una persona en Nicaragua y que ha también forzado al exilio, siempre no olvidamos a todas las víctimas de esos crímenes de lesa humanidad, a las presas políticas, a las más de 300 asesinadas y en ese sentido persistimos acompañando a los familiares de todas las víctimas, a la familia de los presos y presas políticas que también sufren de los atropellos a los que son sometidos, para poder ver, para abogar por sus seres queridos. Para todas ellas, el colectivo de derechos humanos, ¿verdad?, mantiene la voz acompañando a la familia, ese grito de libertad para Nicaragua y comenzando con libertad para todas las personas presas políticas. ¿Por qué Ortega mantiene presos políticos, Gonzalo? Porque, en primer lugar, porque estamos frente a una tiranía. Y los presos políticos tienen precisamente, y por eso son presos políticos, porque se atrevieron, y no son solo 255, ¿verdad? Porque se cuentan diría como 2000, porque la Comisión Interamericana habló en el informe del año pasado, señala al menos 1614 personas privadas de la libertad de forma arbitraria, al menos, porque en todas las graves violaciones de derechos humanos hay que considerar una especie de subregistro. ¿Por qué? Porque el régimen no rinde cuenta. Cada detención y más todas esas detenciones masivas no rendía cuenta. El registro de todas las detenciones no lo informaba ni lo informa, a no ser los últimos secuestros, ¿verdad?, que uno por uno se han ido denunciando por los familiares. Pero cuando hubo esos tiempos del 18, el 19, redadas, ¿verdad?, o detenciones momentáneas, que se llamaban detenciones express, todas esas eran porque la expresión de ciudadanía, ¿verdad?, que está harta y que ejerce su derecho a vivir en libertad, a denunciar los abusos. Y toda voz que ha denunciado, que ha dicho la verdad en Nicaragua, ha sido sometida a atropellos, comenzando por su derecho a la libertad. Recordemos que este régimen ha sido capaz de masacrar a centenares de personas, muchos de ellos jóvenes. Por supuesto, también la cárcel ha sido una de las principales opciones de esa represión. Recordando aquello que ellos dijeron en su momento, desde que comenzó
la legítima rebelión frente a la tiranía y la opresión. Ellos dijeron, vamos con todo, y lo hicieron con todo, y por eso ordenaron a reprimir con todo y ordenaron matar. Y también recetaron una política que la han aplicado de manera sistemática y con terror, cárcel, exilio o el cementerio. Entonces, porque precisamente estamos desgobernados por una familia, por una tiranía, y de todos los que se opongan, incluyendo a los periodistas, ¿verdad?, que buscan la información para dársela a conocer a nuestro pueblo, han sido blancos del ataque. Quienes ejercen ciudadanía, quienes defienden sus derechos, son considerados como enemigos, y ellos han dicho que están en guerra. Y ellos, en su concepción guerrerista, al ciudadano, a la ciudadana la consideran enemiga, y a los enemigos en la guerra de ellos contra el pueblo hay que matarlo, y por eso es que mantienen a muchas personas privadas de su libertad. ¿Les sorprende los derechos humanos, por ejemplo, ver a un Navarrete 2 veces preso? Hay varios presos políticos que están doblemente presos. Jaime Navarrete, Por ejemplo. Podemos recordar de estos muchachos. Además, yo te mencionaba a Marvin Vargas, que es uno de es el primer preso político, y además sufriendo cárcel ya por 10 años. Conocido como el Cachorro. Jaime Navarrete, ¿verdad? Nosotros incluso hemos tenido comunicación constante con muchos familiares, parientes cercanos, María Esperanza Sánchez de Matagalpa, Carles Escobar, ¿verdad? De las pocas mujeres que permanecían desde hace ya también meses y años. Y entonces también jóvenes, estudiantes como Kevin Solí, ¿verdad? Como la mayoría de los muchachos que por levantar una bandera. Todos ellos están viviendo lo mismo. ¿Qué crees que viven por dentro, allá dentro de la cárcel? No, ¿Qué están sufriendo? No es que diría, yo te respondería que ¿qué dicen los testimonios que hemos documentado? Hemos documentado más de 110 testimonios de personas víctimas de tortura. De hecho, en documentos que les compartimos ahora en la conferencia, hay información sistematizada por el observatorio que tenemos ahora contra la tortura, y también por la documentación de testimonios. Y esos testimonios, hermano David, dan cuenta de los métodos brutales de terror. Que los métodos brutales de terror, me refiero, que están dirigidos a quebrar la emoción, a quebrar la mente y la decisión y la firmeza de todas las personas privadas de libertad. Cuando esos presos, y así lo dicen esas formas de terror, cuando los someten a interrogatorios intensos, cuando no les apagan la luz de forma permanente, o sea, cuando los dejan sufrir por el frío o por el intenso calor, cuando los internan, cuando los aíslan de los demás presos, cuando no les permiten ver la luz del sol, cuando los castigan para incluso que los familiares no los visiten, cuando le cortan los alimentos o cuando les dan malos alimentos, cuando saben que están muy enfermos y no les atienden, más ahora en este contexto de la pandemia. Todas esas formas de tortura, ¿no?, física, incluso con simulación de privar de la vida, así como privar de los sueños, la amenaza de violación o la violación sexual, el trascender en esa tortura no solo contra el privado de libertad, ¿verdad?, que además que lo torturan de forma directa, también hacen sufrir a sus familiares. Cada vez que un familiar le cortan la visita o le prolongan el tiempo sin ver a su ser querido, ese familiar está permanentemente torturado, y lo estamos viendo en los testimonios de las personas. Entonces, nosotros estos más de 110 testimonios que te decía, la gran mayoría son de estos presos y presas políticas desde hace mucho tiempo. Entonces, Gonzalo, pero el gobierno dice que esta gente incurrió en delitos. Para nada. Es decir, destruyeron, asesinaron, se alzaron, y eso obviamente destruyeron el país que ya había construido Daniel. Mira, dice él, ¿verdad? Cuando hablamos incluso, y no es palabra de uno, sino que lo puedes ver, y lo podemos ver en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otras declaraciones famosas de siglos, pero en el preámbulo de la declaración, el tercer párrafo del preámbulo dice
la obligación de los estados de forma imperativa de respetar los derechos humanos de su población. Dice, para que la población, dice el lenguaje, utiliza una declaración de hace más de 70 años, dice la declaración para que el hombre, diría, para que la ciudadanía, para que los pueblos no se vean compelidos, dice, a hacer uso del recurso supremo, que es un derecho, a la rebelión frente a la tiranía y la opresión, se respeten los derechos humanos. Entonces, exactamente la rebelión, la resistencia de país, de pueblo, de ciudadanos libres, de ciudadanas libres, es un derecho, no una cosa inventada, está en las grandes proclamaciones, la Declaración Universal de Derechos Humanos que te señalo, está debidamente reconocida en el artículo 46 de la Constitución. Y por cierto, en materia de rebelión y de protesta enérgica y más allá de lo que ellos ahora reclaman, lo recordaba hoy, cómo protestaron ellos en los 3 gobiernos que ellos llamaban de pesadilla neoliberal. Y yo le decía ahora mismo que no protestaron inflando chimbombas, ¿verdad? No protestaban tirando flores, no protestaban así. Entonces, la resistencia legítima cuando los gobiernos pierden legitimidad porque se imponen no con la razón ni con la ley, precisamente conforme al derecho y conforme a la Constitución, sino por sus razones, por su imposición, por su cesión, por su obsesión, y para recordarlo, porque a veces nos quieren dar a tort con el dedo y hablar de los de ahora como los peores, en la forma de las protestas legítimas, que el movimiento de protesta en general se ha caracterizado por civismo. ¿Quién creó un tercer cuerpo armado? Que por cierto, el que hace de presidente señaló como 3, 4 argumentos en una entrevista que dio a un periodista internacional, que decía que eran paramilitares de la derecha, de los armados no sé cuántos. Entonces, exactamente porque no tenían forma de argumentar y de justificar la creación de ese tercer cuerpo armado que es ilegítimo, que es inconstitucional y sobre todo que junto a los 2 otros cuerpos armados, ¿verdad?, jugaron un papel decisivo para reprimir, sofocar, controlar esa protesta que en general ha sido cívica y que, ¿verdad?, fue enfrentada desde el Estado con todas sus fuerzas, con más de media docena de fusiles de guerra. Entonces, exactamente quienes están señalados de criminales de lesa humanidad encarcelan a los que les dicen la verdad. ¿Van a salir algún día los presos políticos para concluir esta entrevista, Gonzalo? Yo creo que no solo nos vamos a reencontrar en Nicaragua en plena libertad, sin dictadura y para vivir sin miedo, gozar de todos los derechos y sin el temor de que un Dragunov nos esté apuntando, por decir la verdad. Y la gente pierde como la esperanza, como que todo va para atrás. Porque mira, yo recordaba ahora, yo vi caer la dictadura feroz, somocista, que bombardeó ciudades, pueblos enteros. Y recuerdo yo que cuando Managua fue retomada por la Guardia de Somoza, las radioemisoras, las voces de ese momento, de la dinastía, proclamaron a todo viento que habían sido derrotados los que estaban en ese movimiento insurreccional. En junio, mediados de junio, finales de julio, cuando retoman la ciudad de Managua, a los 20 días ya no estaba esa dictadura en Nicaragua. Entonces, y había pues entonces en ese momento en guerra mucha incertidumbre, mucho dolor. Hoy, más de 40 años después, en Nicaragua hay un acumulado grande de dolor provocado por el terror, con un agravante, que el movimiento de resistencia legítima del país no es un movimiento armado, con un agravante que se han matado a centenares de personas, ¿verdad?, por fusiles de guerra y gente desarmada. Vos encontrás, solo poniendo el ejemplo, el Día de las Madres, cómo los muchachos andaban, además de cargados de esperanza, acompañando a las madres. De abril, vos mirabas en cantidades los morteros frente a diferentes puntos que disparaban con armas de guerra. Entonces, esa desigual forma
e injusta forma de hacer uso despiadado, feroz de armas de guerra contra manifestantes desarmados, tendrá su fin. No solo van a salir los presos y presas políticas, nos vamos a reencontrar en Nicaragua en libertad plena y total, para vivir sin miedo y para recordar nuestras calles y recordar en nuestras calles, recordar, ¿verdad? Y llorar con nuestra gente que ha perdido mucho, y definitivamente nos vamos a reencontrar. Y los nicaragüenses, los miles y miles de nicaragüenses que en este contexto y antes abandonaron el país por persecución, con todo derecho nos vamos a reencontrar en Nicaragua, en nuestros barrios, en nuestras comunidades, y para que no se repita semejante atrocidad. Los presos políticos salen. Los 155 personas presas políticas, cualquiera que sean privados de libertad, van a salir porque esto va a tener su final y va a ser a favor de nuestro pueblo. No solo lo merece, sino porque no es justo, no hay nada de justicia de vivir desgobernado por la obsesión de una familia que quiere perpetuarse ilegítimamente en el poder. Es de derechos humanos vivir en libertad. No es derecho humano perpetuarse en el poder e imponerse como dictadura. Eso no es de derechos humanos. Los derechos humanos le pertenecen al pueblo, comenzando por la libertad, y la vamos a lograr. El pueblo nicaragüense la va a lograr.